recibe el báculo, signo del ministerio pastoral, y cuida de todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha encargado guardar, como pastor de la Iglesia de Dios. Veamos ahora el significado teológico, espiritual, mistagógico de la entrega del báculo episcopal. ¿Por qué un obispo tiene que llevar el báculo? El báculo, como signo de la autoridad que proviene de Dios, que eso es en definitiva lo que significa el báculo, también hunde sus raíces en la Sagrada Escritura. Concretamente vamos a ver dos textos. El primero es el de Moisés, que está en el capítulo 4, versículos 17 y el 20. Me interesa, esto es una centonización que hablábamos en los capítulos anteriores, ¿no? Porque me interesa destacar dos momentos de este mismo capítulo sobre el báculo de Moisés. Se lo da Dios para que obre los prodigios ante el faraón. Dice Dios: toma en tu mano ese bastón, báculo es bastón en latín, con el que realizarás los signos. Moisés tomó a su mujer y a su hijo, los montó en un asno y regresó a la tierra de Egipto. Moisés tomó en su mano el bastón de Dios. ¿Veis? Esta es la primera idea del báculo. Es un bastón de Dios, un bastón con poder, con autoridad para realizar signos y prodigios. Es el signo, podríamos decir, de caudillaje, de caudillaje del pueblo, que acaudilla al pueblo, que va a seguir al pueblo. Hay más momentos en la escritura donde vemos a Moisés que con el bastón golpea una roca y sale agua, con el bastón separa las aguas del Mar Rojo, que es la ilustración que tenemos aquí, ¿no? Por tanto, vemos que el báculo, el bastón, es signo de autoridad y de poder. Pero tenemos otro texto también pues muy clásico y muy querido por nosotros, que es este, el del Salmo 22, versículo 4. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Si en Moisés la vara era un signo de poder, de autoridad y de caudillaje, aquí el pastor utiliza también su báculo, su vara, para acaudillar, para conducir a las ovejas, pero además, nada temo, porque sé que con este báculo me defenderá las ovejas del lobo que las acecha, del lobo que las ataca. Por tanto, estos son, digamos, los elementos mistagógicos importantes que tiene el báculo desde los textos de la Sagrada Escritura. Su introducción en la liturgia no está clara. ¿Por qué? Pues porque un bastón, un báculo, una vara para apoyarse era algo habitual en el mundo antiguo, bueno, como lo es hoy, sobre todo en las zonas rurales, donde es normal ver a la gente, sin necesidad de que sea mayor ni de que tenga algún problema de movilidad, es normal ver a la gente con una vara para andar, sobre todo porque eso da a veces seguridad, estabilidad, cuando los terrenos pues no son tan firmes. Por lo tanto, digo que en la liturgia no tiene un momento claro ni un porqué de su inclusión. Digamos que era algo habitual en la gente. Pero probablemente el uso ceremonial del báculo tenga algo que ver, pues un poco como el de la mitra, ¿no? Como ese atributo que tenía el emperador o los administradores de justicia, y que se lo daba a los gobernadores como signo de ese cetro imperial para gobernar y regir a una ciudad. En este caso era el emperador el que simbólicamente se lo daba a los patriarcas, a los obispos que habían de regir comunidades grandes de su imperio para que estableciesen pues ahí la ley. Lo que sí es cierto es lo siguiente, ¿no? Y es que hay monasterios de la Galia y de las Islas Británicas donde efectivamente encontramos un uso general del báculo, un uso general primeramente porque era signo del pastoreo, de la autoridad del abad en medio de la comunidad que se le había sido asignada,
o que había sido elegido, y también va a formar parte del hábito monástico como compañero de viaje y signo de la misma cruz de Jesucristo. Los monasterios de la Galia y de las Islas Británicas y también de la Hispania, porque luego va a pasar, bueno, pues tenemos este báculo que tenéis aquí en la ilustración, que se conserva en una exposición de las Ciudades del Hombre, aquí en España, y que perteneció al abad Juan Gutiérrez II. Bien, ¿por qué pongo este báculo? Mira, este báculo es porque recoge muy bien el origen y el significado antiguo, primordial, que tenía el báculo, y es la serpiente. Esto lo hemos conservado hoy, sobre todo nuestros hermanos de Oriente, donde es normal ver a los patriarcas con los báculos rebatados o bien en una cabeza de serpiente o en dos serpientes que se enfrentan, ¿no? Que se miran de manera violenta, de manera afrentosa. Bueno, digo que este es el significado primero porque con el báculo terminado en serpiente o terminado en San Miguel aplastando la cabeza de un dragón, del demonio, se significaba que solo en la Iglesia el mal podía ser sometido, que el poder de Satanás estaba subyugado a la autoridad y al poder de la Iglesia. Por eso la Iglesia puede hacer exorcismos, por eso la Iglesia puede combatir con el mal. Esta es la razón por la que he querido poner aquí este báculo de España, ¿no? Y sobre todo no quiero dejar de recordar esa idea, ¿no? De que el báculo formaba parte de ese hábito monástico, compañero de viaje y signo de la cruz de Jesucristo. Al igual que el anillo, el primer signo o el primer testimonio de entrega litúrgica, ritual, de un báculo a un obispo, lo vamos a encontrar también en el Cuarto Concilio de Toledo, en el siglo VII. En este momento se dispone, mejor dicho, en el Cuarto Concilio de Toledo, se dispone que en la consagración de un abad, fijaos, le sea entregado el báculo por el obispo. Y de ahí pasará también a la ceremonia de la ordenación episcopal. Será San Isidoro de Sevilla, gran sistematizador de la liturgia de la disciplina eclesiástica de ese momento, en el que de nuevo en su obra, de la que ya habíamos hablado anteriormente, de Ecclesiasticis Officis, dice: al que es ordenado se le entrega el báculo durante el rito de su consagración para que rija o corrija, bajo su indicación, al pueblo que de él depende, o bien se ocupe de las enfermedades de los enfermos. Es importante esta matización que hace San Isidoro de Sevilla. Primeramente para que rija, es decir, el báculo es signo de gobierno, es el que tiene que conducir, el que tiene que dirigir al rebaño hacia los pactos eternos del cielo. Pero también corrige. ¿Por qué? Porque el báculo, como signo de autoridad y de caudillaje, tiene que enderezar las desviaciones. Y en ese sentido, el báculo sirve también para luchar contra los lobos que acechan el rebaño, que buscan hacer estragos en el rebaño. Esos lobos pueden ser desviaciones doctrinales o enemigos propios externos de la Iglesia que quieran hacer daño al rebaño. Por eso el obispo tiene que combatirles. Pero también termina diciendo San Isidoro esta frase tan enigmática, ¿no? Que se ocupe de las enfermedades de los enfermos. ¿Por qué dice San Isidoro eso? Bueno, no se está hablando o no se trata aquí de enfermos en el sentido en que nosotros usamos esta palabra actualmente, es decir, gente que carece de salud, sino que aquí de las enfermedades que habla San Isidoro es de la de los penitentes, es decir, el báculo es también signo del poder espiritual para perdonar, para desatar del mal y volver a conducir a una persona al rebaño de Jesucristo. No olvidéis el báculo del abad
Juan Gutiérrez II, que habíamos visto en la diapositiva anterior. En ese báculo que terminaba en una serpiente, que estaba rematado con una serpiente. No podemos olvidar esa, porque es la imagen para entender esto que nos dice aquí San Isidoro de Sevilla, de se ocupe de las enfermedades de los enfermos. Evolución histórica de la forma. Bueno, en el siglo IX lo hallamos en el rito de los francos, y en el siglo XIII, según dice el pontifical de Guillermo Durando, obispo de Méndez, de que ya hemos hablado también antes, el báculo pastoral llega a ser de uso general en la mayor parte de las celebraciones litúrgicas que preside el obispo. Y para Guillermo, repito, Guillermo Durando, el báculo tiene siempre ese triple significado: autoridad, gobierno y guía. La forma más antigua del báculo era de una vara rematada con una bola y una cruz. No hemos encontrado imagen de esos báculos antiguos, pero eran eso, ¿no? Venía a ser, pues esto, una vara con una bola y aquí una cruz. Era un cetro grande, un cetro imperial grande. Con el tiempo comienzan a rematarse en espiral. Comienzan a rematarse en espiral, este es el más antiguo, y esta espiral, que es la que vemos siempre en los báculos de los obispos, ojo, de los obispos, es lo que llama el rizo, el rizo del báculo. Estos son báculos más modernos, más contemporáneos, y este, que es un báculo aproximadamente del siglo XIII, XIV, pues veis que conserva aquí a San Miguel luchando contra el demonio, representado en este dragón. Aquí ya en el siglo XIII ya no se representa a la serpiente como tal, porque el origen de este rizo está en la serpiente, sino más bien la lucha más real, más plástica, más cruda, que es la de San Miguel combatiendo contra el demonio. Bien, bueno, pues esto es lo que podemos decir, así un poquito del origen y de la evolución histórica que ha tenido el báculo. Sí, se me olvidaba. ¿Por qué decía o quería acentuar la cuestión del obispo? Porque podremos decir, bueno, pero el Papa, ¿por qué el báculo? Voy a utilizar la palabra báculo. Que lleva no termina en rizos, sino que termina directamente en una cruz. Bueno, porque el Papa es el único obispo, el único patriarca del mundo que conserva la forma original del báculo, que es el de la bola, con el crucifijo encima. Ojo, el báculo no debe llevar nunca una imagen del crucificado, ¿de acuerdo? La imagen, igual que la cruz pectoral de un obispo, de la que no vamos a hablar porque no es una insignia litúrgica propiamente dicha, aunque a los obispos les guste llevarla por fuera, no es una insignia litúrgica, sino que es un signo puramente jurisdiccional. No debe llevar nunca una imagen de un crucificado. ¿Por qué? Porque el crucificado, la imagen de Cristo, es el obispo, no es un signo. Es el obispo en su realidad ministerial, en su realidad sacramental, quien representa a Jesucristo. Por eso el Papa suele llevar siempre la férula, no se llama báculo, se llama férula. Férula significa un apoyo, un andador, un báculo, dicho de otra manera. Y la suele llevar con una bola y una cruz sin crucificado. Alguno podrá decir, bueno, pero el báculo que se atribuye a Pablo VI y que Juan Pablo... Sí, bueno, eso es una licencia que se permitió el Papa, por eso de asemejarse a un obispo más, pero esa forma de báculo no es correcta, esa fórmula de férula no es correcta, siguiendo en buena lógica la tradición de la Iglesia. La tradición antigua de llevar simplemente la bola y una cruz sin crucificado. Una vez que hemos visto esta evolución histórica y simbólica del báculo, vamos a aterrizar en la ceremonia actual, que es la que nos reflejaba el vídeo. Actualmente se dice: recibe el báculo, signo del ministerio pastoral, y cuida de todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha encargado guardar.
como pastor de la Iglesia de Dios. Esta fórmula, tomada de Hechos de los Apóstoles 20-28, es de nueva incorporación, aunque esta, fijaos, a diferencia de la mitra, esta sí estaba presente en la edición primera del Pontifical Romano de 1969. Esta fórmula es más explícita que las dos anteriores, ¿no? Es decir, que la que hemos visto en la parte histórica. El obispo es pastor de la Iglesia, es lo que significa el báculo. Eres pastor de la Iglesia, señor obispo. Alguien a quien Jesucristo ha puesto al frente de la grey, al frente del pueblo. El obispo es un hombre ungido, designado por el Espíritu Santo para cuidar con amor de cada uno de los miembros de este rebaño. El báculo ha de ser usado con severidad, justicia y dulzura. Con el báculo se debe enderezar el camino de las ovejas descarriadas y golpear con fuerza y decisión a los lobos que vendrán, como ya vemos que están viniendo, para desestabilizar y matar el rebaño. El obispo custodiará la integridad del rebaño, alimentándolo con el pasto, la doctrina y de la Eucaristía. Combatirá a los enemigos que siembran la confusión y el caos entre sus fieles. No es poco, pues, lo que significa el báculo, puesto en las manos de un obispo. De la cátedra. Y ya por último, como hemos visto en el vídeo, está la toma de posesión de la cátedra. A ver, este rito no es propiamente un rito de ordenación episcopal, ¿de acuerdo? Este rito normalmente va parejo, va unido a una ordenación episcopal en tanto en cuanto el obispo se ordena en la catedral donde va a gobernar, es decir, donde va a regir como obispo, donde va a servir como obispo en su diócesis. Pero digo que no es propiamente de la ordenación episcopal porque puede ser, por ejemplo, que un obispo sea ordenado obispo auxiliar. Entonces, cuando uno es ordenado obispo auxiliar, una vez que ha recibido el báculo, se le presenta al pueblo y ya está, no tiene que tomar posesión de cátedra alguna, porque la catedral sigue correspondiendo al obispo titular de esa diócesis. O puede ser que alguien, y esto ocurre por ejemplo mucho en Roma, ¿verdad? Es ordenado obispo en Roma, pues porque va a desempeñar un cargo administrativo en la Santa Sede para el cual se exige que sea obispo, o porque ha sido ordenado en Roma y luego va a ser enviado a una diócesis a tomar posesión de la misma, o como ocurría antes del Concilio Vaticano II, que era ordenado en una catedral, en la catedral de su diócesis, y después venía a tomar posesión de la diócesis en la que iba a ser obispo, ¿no? Por eso digo que no es un rito propiamente de la ordenación episcopal, pero está bien que lo recojamos aquí para ver el significado que tiene. Como sabemos, se produce al final de todos los ritos anteriores que hemos ido viendo en los vídeos anteriores. El consagrante principal invita al nuevo obispo a instalarse en la cátedra, que es el lugar donde presidirá, donde predicará, donde hablará e instruirá al pueblo la palabra de Dios que se le ha encomendado, y seguidamente pasan todos los obispos que asisten a la ordenación, pasarían a darle un abrazo y un beso de paz al obispo, que junto con la imposición de manos de todo el colegio episcopal que está allí presente, pues tiene ese sentido de comunión, de agregación a un colegio o un cuerpo episcopal concreto. El rito que antiguamente se llamaba de la intronización, es decir, de la intronización del obispo, es la conclusión natural al rito de ordenación episcopal, puesto que este ministerio exige una cátedra desde donde dirigirse al pueblo. Daos cuenta que todo obispo tiene que estar ligado a una diócesis. No existe un obispo sin diócesis. E incluso, fijaos, un obispo que no tenga una diócesis física, pues porque sea secretario de la congregación o del dicasterio para no sé qué cosa, ¿no? Ese obispo se le asimila o se le aliga a una diócesis extinta, pero antigua. Es decir, yo que sé, de Oca, de Tagora, de esas que ya no existen, no tienen terreno físico, pero que aún continúan existiendo en la memoria de la Iglesia.
Aunque este rito fue introducido en cuanto tal por Guillermo Durando en el siglo XIII, ya en el siglo IV, fijaos, en el siglo IV es señalado por las constituciones apostólicas. En la Edad Media, este rito se hacía en Francia e Inglaterra con formas pomposas y solemnes. ¿Por qué? Porque a lo mejor el obispo ya venía ordenado. Entonces se le recibía con fastos y se le llevaba hasta la cátedra por un legado pontificio, donde ya elegía el poder, o sea, ejercía el poder. O incluso, fijaos, había una fórmula que era tomar posesión de la cátedra por delegación. Si el obispo nunca iba a su diócesis, pero mandaba a alguien que tomara posesión y gobernara por él en la diócesis. Bueno, pues esto es así como termina propiamente una ordenación episcopal, o mejor dicho, los ritos sacramentales, tanto introductorios, nucleares como explanativos, de la ordenación de los obispos. Ya en el próximo vídeo, el último, vamos a hacer un comentario espiritual, teológico, mistagógico, sobre la plegaria de ordenación episcopal.